Buenas tardes, mi nombre es Rosa Pernía y voy a exponer sobre el tema número 6, correspondiente a la materia paleontología que se dicta en la Universidad Politécnica Territorial del Estado de Mérida, Cleber Ramírez, y la del profesor Douglas Noguera. El tema número 6 trata sobre los fósiles como indicadores paleoambientales. Sabemos que los fósiles nos pueden dar la indicación del clima y circunstancia en que murieron los organismos. Algunos hallazgos de grandes amontonamientos fósiles nos permite inferir sobre si fue debido a sequías o tormentas que sucedió su fosilización. Los dientes y mandíbulas y otros componentes del cráneo, a través de esto también se puede determinar el tipo de alimentación que tenían y condiciones climáticas que vivían esos organismos. Mediante las especies vegetales también podemos inferir mucho sobre el ambiente. Entre esto, la panilogía permite reconstruir la evolución climática de los continentes. El análisis de la abundancia relativa de las distintas clases de poles que se incorporan en el suelo, esto permite determinar el grado de humedad y la temperatura media aproximada que existía en determinadas eras geológicas. La paleoecología es la rama de la paleontología que estudia los organismos y ambientes del pasado, que a través del registro fósil, geológico y estratigráfico, para poder reconstruir las relaciones geológicas de los organismos y los ecosistemas presentes en la Tierra que se vivieron en las diferentes épocas geológicas. El objetivo es dar más detalle de los posibles ecosistemas en los que vivieron todos estos organismos. Existen principios fundamentales como el actualismo o el uniformismo, que es la regla de oro de la paleoecología. Afirma que los procesos químicos y biológicos que se operan hoy en día son los mismos que operaron en el pasado. Como dice, el presente es la clave del pasado, de Charles Lee. El concepto de la analogía ecológica implica la aplicación de características de organismos modernos a organismos antiguos y, por supuesto, la parsimonía, que es la regla fundamental para cualquier investigación. Entendemos por parsinomía que establece que ante múltiples explicaciones científicas posibles para un fenómeno o estructura, la hipótesis más simple y que requiere menos suposiciones adicionales es la más probable que sea la correcta. Bueno, existen dos principales tipos de paleoecología. La paleoecología cuaternaria, que ocupa los últimos 2.6 millones de años de la historia de la Tierra, y la paleoecología de tiempo profundo, que se basa en fósiles de sedimentos precuaternarios que abarcan una amplia gama de escalas temporales. Bueno, en las últimas décadas se han utilizado gran variedad de indicadores biológicos como el polen, los macrofósiles, los diatotemas, los quistes de crisophyceas, las amebas testadas, perfiles y calcaceros conservadas en sedimentos lacustres y perfiles de turba, polen foramíferos, coccolitróforos, radiolarios conservados en registro de sedimentos marinos, y se utilizan métodos cuantitativos para reconstruir los ambientes variables. La técnica predominante para la paleoecología terrestre del cuaternario es el análisis del polen. Este análisis consiste en el examen cuantitativo de esporas y polen en horizontes sucesivos, a través de un núcleo, especialmente en sedimentos de turba marinas, lagos o deltas, y así poder lograr reconstruir los cambios climáticos. Vamos a modos de vida de los organismos marinos y continentales. Bueno, están los restos de caparazones que, examinándolos, se puede determinar cómo era la zona en la que se encontraba el mar. Por ejemplo, los animales fósiles con caparazones gruesos capaces de soportar olas habitan en la línea de costa. Por otro lado, los caparazones finos probablemente indican que existen en aguas profundas y calmas. Están los corales también, dado que viven y vivieron siempre en condiciones particulares, siendo su hábitat mares tropicales cálidos y superficiales con temperatura media.
Son importantes sedadores que pueden ser utilizados para indicar condiciones de la zona, como la temperatura del agua en el pasado, de acuerdo a la era a la que corresponde. También tenemos las huellas de las gotas de la lluvia, las grietas de retracción por sequedad. También están los bosques carboníferos. El hallazgo de abundantes raíces y posibles fósiles vegetales dan indicio de que existiera un bosque. El polvo negro carbonoso y la ausencia de líneas de crecimiento también indican variaciones climáticas estacionarias. El gran desarrollo de árboles de más de 30 metros también y dan indicio que existían lluvias abundantes. Todos estos indicadores nos permiten inferir y reconstruir ambientes extintos. Está la clasificación de los organismos marinos según su modo de vida. Están los planctonitos, que son los organismos que flotan, los nectonitos, que son los organismos nadadores activos, que pueden moverse libremente en el agua, y los bentónicos, que son organismos asociados al fondo acuático, ya sean en rocas o en arena. Se subdividen en su movilidad. Son sexiles, son organismos adheridos permanentemente al sustrato, o vagiles, que son organismos y tienen la capacidad de desplazarse o caminar o arrastrarse sobre el fondo marino o continental. Los bentonitos son excelentes indicadores de las profundidades, indicadores de la profundidad del agua, energía del oleaje y el tipo de fondo y oxigenación. Ejemplo, el trilobite bentónico vagiles y los braquiópodos bentónicos sexiles del Paleozoico. Los fósiles planctónicos son muy útiles para establecer las cronologías globales, y los fósiles nectónicos, su presencia indica cuencas profundas y con suficiente espacio de alimento para grandes depredadores. La morfología funcional y la adaptación al medio. Bueno, podemos estudiar que las características físicas de los organismos extintos y su relación con su entorno. Esto nos permite reconstruir su dieta, su locomoción, su fisiología, y entender cómo fueron evolucionando para sobrevivir en ambientes cambiantes anteriormente en la Tierra. El análisis de todos estos rasgos anatómicos, como la forma de los dientes, como ya lo habíamos hablado, la longitud de las extremidades o el grosor de sus conchas, permite reducir la locomoción y estrategias de supervivencia. Al comparar todas estas características con las de especies actuales, se logra establecer paralelismos ecológicos para poder entender la funcionalidad de cada estructura de los ecosistemas extintos. Una información morfofuncional, ejemplo, la respiración y la termorregulación. Al existir presencia de ciertas cavidades nasales o estructuras óseas, puede relevar adaptaciones a climas extremos como frío o calor de diferentes niveles o diferentes niveles de oxígeno. La ignología. Podemos definir como que es la creencia, que es la ciencia que estudia las interacciones entre los organismos y el sustrato, enfatizando el modo en que los animales y las plantas dejan su registro de actividad biológica. El término traza fósil o su equivalente ignofósil se emplea para aquellas estructuras biogénicas individualmente distintas preservadas en el registro geológico, que incluyen las huellas pisadas, son las ignitas, las galerías de excavación, pistas de desplazamiento, excrementos fosilizados, que son cropolitos. Y a diferencia de los huesos o los caparazones, las trazas no suelen sufrir transporte y permanecen in situ. Las ignofacies son asociaciones de trazas fósiles que se repiten en el espacio y el tiempo bajo condiciones ambientales similares, por ejemplo la salinidad, la energía del agua, oxígeno y tipo de sustrato. Hasta la fecha se reconocen 8 ignofacies ambientales marinos, que es la tripanites, la teredolites, la glossifungites, la Silonichus, Escolitos, Tuciana, Soficos y Nereites, las cuales reflejan adaptaciones de los organismos en los factores ambientales. Por su parte, para el ambiente no marino han sido definidas 3 ignofacies: las Termitichus, Escollenia y Mermia, las cuales corresponden a ambientes terrestres, transitorios y subacuos respectivamente.
La tecnología puede ser empleada para análisis de discontinuidades estratigráficas también, de dos modos principales. Primero, mediante el reconocimiento de las enofasias del sustrato, que marcan hiatos de depositación original y de la unidad, y la posterior superposición de asociaciones de trazas postdepositacionales. Y el segundo modo es a través del análisis detallado de las ignofaunas que suceden en una secuencia sedimentaria. Ahora pasemos a la paleoclimatología básica y métodos de reconstrucción. Es la subdisciplina de las ciencias de la Tierra que reconstruye las condiciones atmosféricas, oceánicas y crisiosféricas del pasado geológico. Los archivos climatológicos, sistema de almacenamiento natural, son matrices físicas que registran las variedades ambientales a lo largo del tiempo. Estas variaciones ambientales podemos encontrarlas en testigos del hielo, que es la criósfera, que son los archivos de mayor fidelidad para el cuaternario. Las burbujas ocluidas en el hielo son las muestras reales que la atmósfera, paleoatmósfera, permitiendo la cuantificación directa de gases de efecto invernadero. Los sedimentos marinos en la crustes, la acumulación de microfósiles y detritos minerales refleja la evolución de las corrientes marinas y la erosión continental. Y el registros biológicos, la dendroclimatología, que son los anillos de los árboles, los núcleos de coral, proporcionan una resolución anual o estacional ideal para analizar los últimos milenios. Las espeleotemas, que son los sistemas carcásticos, las estalamitas y estalactitas registran alta precisión de las variaciones en la precipitación continental mediante procesos de disolución y precipitación de carbonatos. Están los indicadores climáticos, que se llaman proxies. Dado que no existen mediciones instrumentales directas del pasado, se utilizan proxies, que son las variaciones físicas, químicas o biológicas cuantificables que actúan como sustitutos de los parámetros climáticos. La geoquímica de isótopos estables es la herramienta analítica fundamental que estudia las variaciones naturales en las proporciones de isótopos no radioactivos de elementos ligeros, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el hidrógeno y el azufre. En materiales terrestres y biológicos se utiliza para reconstruir climas y procesos ambientales del pasado. Muchas gracias. Espero que les guste la información.